Tras la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien se le ordenó medida de aseguramiento domiciliario, las reacciones en contra no cesan mucho. Se han cuestionado entre la opinión pública que al jefe guerrillero alias Jesús Santrich, quien anunció que volvería a las armas con Iván Márquez, El Paisa y otros en agosto del año pasado, lo hayan dejado en libertad, mientras que a Uribe le aplican esta medida. ¿Cuál de los dos representaba un peligro para la sociedad y la justicia? Para entender más sobre este cuestionamiento, tenemos al abogado penalista Juan Francisco Navarrete. Bienvenido a Noticias 45, está al aire. Pues los dos conceptos de vinculación penal en ambos casos son muy diferentes y las personas, por supuesto, son muy diferentes. En el caso de Santrich, la Corte consideró que no era un peligro para la sociedad, que no iba a obstruir la justicia y que iba a comparecer. Y claramente defraudó a la Corte, a la Administración de Justicia y a la sociedad. En el caso del expresidente Uribe, pues el tipo de persona que es él, su dignidad, su histórico, su arraigo, su persona como tal, pues no es comparable desde ningún punto de vista con Santrich. Pero lo que sí es comparable en la evaluación es el presupuesto para decidir sobre su libertad, porque los presupuestos jurídicos sí son los mismos y parece que fueron mirados con raseros diferentes, como si hubiera sido una corte diferente la que hubiera tomado la decisión. Abogado, pero es que hay otros políticos que también están siendo investigados y enfrentan sus procesos en libertad, como por ejemplo León Freddy Muñoz. ¿Por qué pueden ellos enfrentar su proceso en libertad y Uribe no? Pues lo que pasa es que la libertad es un principio prevalente y eso es lo que no entiende un gran sector de la sociedad en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso se ha llamado la atención sobre el caso de Santrich y sobre el caso, por ejemplo, del representante Muñoz vinculado por narcotráfico a un proceso penal en donde la Corte consideró que la libertad era un principio prevalente y que puedan atender sus procesos desde la libertad. Y ahí es donde no encuentra equidad frente a los dos casos la comunidad y la sociedad. ¿Qué opina usted de una constituyente para reformar la justicia? Pues la constituyente es uno de los mecanismos. Lo cierto es que la reforma a la justicia es un reclamo social y es una necesidad urgente. Hay cosas que lo evidencian esa necesidad. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional se pronunció en el caso del exministro Arias y la Corte Suprema de Justicia inmediatamente salió a decir que acataba, pero que no compartía. Ahora está exigiendo de la comunidad que no critique. Es un tema bien difícil, hay que acatarlo. Por supuesto, siempre respetuosos de las instituciones y siempre confiando en el criterio de los jueces. Pero no quiere decir que no se requiera una reforma a la justicia. Se evidencia, se necesita y hay que hacerlo porque la justicia no está funcionando en la forma en que lo necesita el país.